Ya estamos conectados en vivo y en directo con el doctor Carlos Espinosa. Él es canciller de la Universidad Metropolitana de Guayaquil y presidente de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana, a quien le damos a dar la bienvenida en esta mañana de hoy. Carlos, buenos días, bienvenido a Bahía TV. Buenos días, Pedro, y buenos días a todos los televidentes de Bahía TV. Escuchaba lo que tú dices y es pensar en mis hijos y en los hijos de todos nosotros, porque hace unos minutos conversaba con alumnos de la universidad y le digo, bueno, denme la solución que ustedes crean tener para esos 200,000 niños que no pueden ir a las escuelas. Y denme una solución de la que ustedes crean que podemos implementar para esos 250,000 alumnos que no tienen posibilidad de ingresar a una universidad porque aún en el siglo XXI nos dicen que no hay cupo. Entonces los alumnos en su inocencia y en su juventud veían culpables. Y dentro de esos culpables nombraban autoridades gubernamentales que no tienen las competencias para entender qué es la seguridad. No tienen las competencias para entender que el mundo entero hoy, a través de este instrumento y de estas plataformas tecnológicas, podría darnos salud, seguridad, educación. Ahorita estamos hablando con Pedro y con los televidentes de Bahía. Yo pregunto, Pedro, ¿no es una herramienta la tecnología hoy en día para poder darle educación a esos 200,000 niños? ¿No existen las plataformas tecnológicas para que los adolescentes tengan la oportunidad y un cupo universitario? La respuesta es sí y 1000 veces sí. Así que tenemos que exigir a las autoridades el cumplimiento inmediato del derecho de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, porque esos 200,000 niños no pueden ir ni a la escuela ni a los parques. ¿Qué estamos creando entonces, Pedro? La desesperación de un padre que ve que sus hijos no tienen futuro porque ni a la escuela puede ir. De un padre que ve a su hijo que no puede salir a jugar. ¿Y qué estamos haciendo? Centros de rehabilitación social. Yo te pregunto, Pedro, ¿no hay en las universidades y escuelas politécnicas los proyectos de rehabilitación social a través de la ciencia y la tecnología? La respuesta es sí. Yo soy canciller de la Universidad Metropolitana. Tenemos una plataforma online. No estoy haciendo publicidad, me disculpas, pero hemos graduado privados de la libertad. Hemos educado, no hoy, de hace 20 años. Nosotros hemos liberado, han cumplido su sentencia y hemos con orgullo ofrecido a la ciudadanía ecuatoriana profesionales graduados, Pedro, mientras cumplían su sentencia 3 años, 2 años, 4 años. ¿Y por qué el Estado no puede unirse a la academia, al sistema de educación superior y crear centros de rehabilitación reales? ¿O yo no puedo ingresar cámaras dentro de las cárceles? ¿O yo no puedo? Recuerdo cuando tenía a mi hijo y me decía el pedagogo y el doctor, al niño ponle música instrumental. Es la mejor herramienta para que sea un bálsamo de tranquilidad para la mente humana. Pregunto yo. Solo estamos creando conflictos al interior de las cárceles. Estamos llevando y guiando a la juventud, no a las universidades y escuelas politécnicas. Las estamos guiando hacia las cárceles, a los jóvenes. Si no le damos espacio en las universidades, ¿qué hace un joven desesperado? Un padre joven que tiene que darle de comer a un niño. Una madre joven que tiene que darle de comer a su hijo. Si en la calle y a través de la tecnología, también con un solo clic yo puedo ir al cielo
o conocer el infierno, Pedro. Y a un solo clic también puedo educarme y puedo ingresar a una universidad, a un tecnológico, a una escuela, a un colegio, a darle la oportunidad a la gente joven. Pero estamos matando todo ese ciclo. Niños de 5 años a adolescentes de 18 les hemos cerrado la puerta. Y hoy estamos viviendo esas malas decisiones que desde el año 1997 la Comisión Cívica de la Anticorrupción quiso implementar en el Ecuador para que esto no suceda. Carlos, pero muchas personas dicen, y esto se ha ido conocido no solamente aquí, sino en todos los países del mundo, que la educación puede renovar al ser humano, hacerlo una persona de bien. Pero alguien hacía este comentario muy sugerente, decía, darle a un ladrón de vías férreas, porque esto fue en la época que había todavía el ferrocarril, todavía era extensivo justamente este medio de comunicación, dice, y se convertiría en un hombre de bien. Otro le decía, oye, dale educación a un ladrón de vías del tren y no se terminará robando las vías del tren, se terminará robando todo el tren y toda la compañía de trenes. ¿Realmente solamente la educación es innecesaria para la transformación de la sociedad? ¿O también necesitamos una educación en valores? Es decir, esto no debería ser algo más integral y no solamente educarlos. No, la educación es todo, Pedro, la educación es todo. Estoy hablando de todo lo que es todo. Estamos aún transitando una experiencia de la pandemia más grande de la humanidad. ¿Y cuál era una de las primeras recomendaciones que tenía la OMS para los ciudadanos? Lavémonos las manos, mantengamos distancias, usemos los pañuelos. Eso lo escucho yo desde que era niño. Disciplina, orden. El COVID nos hizo refrescar muchos procedimientos, valores del ser humano. Pedro salva a Carlos y Carlos salva a Pedro. No existe otra forma. No conoce la humanidad otra forma y lo estamos viviendo. La ciencia, la tecnología y la innovación nos permitió saber que mi amigo el europeo tenía una metodología para prevenir y curarse del COVID. Tenía una realidad que nos la estaban contando desde dimensiones muy lejanas para decirnos, Pedro, no salgas de tu casa, cuídate, cuida a tu hijo, cuida a tu familia. Esos son valores del ser humano. ¿Y cómo los transferimos? A través de la tecnología. Hoy tenemos que utilizar esa herramienta para controlar. Si es cierto, yo voy a educar a un individuo en finanzas y el individuo tomará la decisión de ese aprendizaje, utilizarlo para bien o utilizarlo para mal. Sí, eso va a pasar. Y son parte de los errores del ser humano. Pero hoy tengo una ventaja. Con esto lo puedo controlar. Con esto lo puedo controlar. Carlos, y Sé lo perdón que que te está interrumpa, sucediendo. pero el control, esta disciplina de la que tú hablas, esta disciplina en valores que debería ser voluntaria, a veces también depende de las leyes, que las leyes ponen el orden a la sociedad, pero las leyes para su aplicación depende de que las autoridades que están por encima pues, del resto de las personas, de las que trabajan, de las que ocupan otros cargos de jerarquía menor, sigan esas leyes. Pero aquí, por ejemplo, las instituciones que están en este caso llamadas a designar esas autoridades, están lamentablemente fragmentadas por el poder político o alimentadas por el poder económico, y la corrupción hace que quienes ocupen esos cargos justamente no estén obedeciendo a lo que debe ser. Es decir, obedecer las leyes, aplicar las leyes y de esta manera proteger a la mayoría de la sociedad que no quiere dedicarse a actividades ilícitas, que quiere ganarse el pan diario con un trabajo honrado. ¿Qué sucede, por ejemplo, con instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sigue siendo señalado como que debería desaparecérselo, porque todos sus actores obedecen o simplemente a otros actores políticos para poner a sus amigos, a sus compadres y para seguir perpetuando estos actos de corrupción? ¿Realmente es pertinente hacer desaparecer esta institución del Estado y buscar otro tipo de actores que designen, en este caso, a gente proba, a gente que sí vaya a trabajar honradamente y que haga aplicar la ley que está siendo señalada pues de manera tan negativa en nuestro país? Está claro la pregunta y la angustia que siento por parte de los ciudadanos de Bahía. Pero yo tengo una propuesta que lleva ya 6 años
Yo dirijo la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social. Se han insertado y se han adherido muchas instituciones de educación superior y profesionales. Esto es muy sencillo y voy a contestar tu preocupación, Pedro. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que ser blindado por el sistema de educación superior, por la academia. No existe en el Ecuador una institución en la historia del Ecuador, en la historia, que haya sido más evaluada, más controlada, hoy certificada, sus instituciones, sus profesionales, sus autoridades, rectores, vicerrectores, decanos, profesores investigadores, alumnos. ¿De dónde entonces, Pedro, tendríamos que recurrir a esa base de datos ya certificada por más de 20 años para poder articular esa metodología rígida del cumplimiento a la ley para rescatar la institución que tiene que proteger nuestros derechos, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo estoy totalmente de acuerdo. No han sabido hacer las tareas, no han hecho sus deberes, han mirado para otro lado y ahí están las consecuencias de este país. Pero los ciudadanos como tú y como yo, como los que me ven, no podemos renunciar a ese derecho. Son nuestros hijos los que van a transitar mañana, son nuestras futuras generaciones. Si no, ¿qué le vamos a dar al Ecuador? ¿Quiénes van a dirigir el Ecuador? ¿Extraterrestres? Si salimos de las escuelas, de los colegios, de las universidades, son las personas que nos van a ir a controlar. ¿Qué me impide? Y esto es un proyecto técnico, académico, científico, que está desarrollado y lo venimos trabajando ya por varios años con muchos académicos en el Ecuador. Y está insertado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es cierto, mucha gente ni siquiera lo entiende, pero lo que entendemos esto, ¿qué nos impide, Pedro, que yo invite a la escuela de doctores de la Universidad Técnica Eloy Alfaro a que ayuden a controlar a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Poderle decir a los alumnos que hoy, en este momento que usted y yo estamos conversando, están buscando la posibilidad de tener su primer trabajo y salen de la universidad a hacer sus prácticas preprofesionales. ¿Por qué no se insertan a trabajar en conjunto en la red metropolitana de participación ciudadana y control social para controlar a las autoridades locales, para asesorarlas, para guiarlas, no solo por la simpatía de un buen dirigente político por el cual usted vota, yo voto, le dan las competencias para ser un buen legislador? No, seguramente tiene las buenas intenciones, pero no tiene las competencias. Esas competencias las tiene la academia, evaluada por más de 20 años en este país. Ahí está el pilar fundamental para que esos 200,000 niños puedan tener una colación escolar. Hoy los niños no tienen la colación escolar, pero los privados de la libertad tienen desayuno, almuerzo y cena. ¿Eso cómo se llama? Mala administración. ¿Quién es el futuro de este país? Los jóvenes. ¿A quiénes estamos dejando sin educación? A los jóvenes. ¿A quiénes cerramos las puertas de las universidades? A los adolescentes. ¿A quiénes abrimos la puerta de las cárceles? A los adolescentes. Por Dios, parece la casa embrujada que todo el mundo conoce en los parques de diversión. A eso estamos llevando a la juventud, Pedro. Yo soy profesor por más de 25 años, por eso me angustio, me desespero, porque mis alumnos me preguntan en las aulas: profesor, ¿para dónde vamos? Yo no voy a tener salud, no voy a tener oportunidades, ¿dónde voy a trabajar? Carlos, y algo muy importante, y ya para terminar esta interesante conversación, involucrar a la academia, involucrar a las instituciones educativas superiores, a las universidades, en el seguimiento justamente de esta participación ciudadana, que sea la ciudadanía la que controle lo que hacen sus autoridades, sobre todo cuando están apuntados con tantos casos de corrupción. No habría el terrible riesgo de que ahora la academia pueda verse en el futuro ya involucrada y contaminada por esos mismos actos de corrupción. ¿Cómo blindarse de aquello que también no los toque? Porque lamentablemente el poder económico ciega los ojos del hombre
Y una persona que el día de hoy pueda trabajar y caminar honestamente, el día de mañana puede caer en esa tentación, resbalar y ser parte del problema. Pedro, hoy insisto en la tecnología. Yo voy a Bahía y cuando paso puedo preguntar dónde me como el mejor corviche de Bahía. Aquí tengo la información. Aquí tengo la información de saber dónde como el corviche, pongo la dirección, llegaré seguro a comer el corviche y sé a qué precio me lo van a vender. ¿Qué quiero decir con eso? Que con este aparato puedo controlar metodológicamente, rigurosamente, los alumnos, los profesores, las autoridades, la ciudadanía de a pie, podemos controlar los actos de Pedro y de Carlos Espinosa. Así que hoy no podemos decir que si Pedro comete un error, Carlos Espinosa, conocedor de la elaboración de presupuestos, le va a decir, Pedro, este presupuesto está mal hecho, hagámoslo bien porque yo sé que tú quieres hacer bien para tu pueblo. Y Pedro va a decir, ok, explícame cómo hacerlo. Esa convivencia y esa articulación no existe en el mundo entero, sino a través de la educación. No existe en el mundo entero. No existe. Si no es la academia, si no es la escuelita, si no es el colegio de abogados, si no es el colegio de ingenieros. Y que dentro de estos organismos existan dislocados y que cometan un error. Sí, pero lo sabremos al minuto. Lo sabremos al minuto, Pedro. Vamos a controlar, vamos a trabajar, pero es la academia la que tiene que participar. Y es ella la que ha sido evaluada por más de 20 años. Profesores manavitas, investigadores manavitas. Sí, el alcalde de Bahía necesita realizar un proyecto para la creación de un puente. ¿Dónde tiene que dirigirse? A una universidad, a la Universidad Técnica de Manabí. Y si no tiene la experticia necesaria, seguramente esa articulación lo llevará a la Escuela Politécnica del Ejército, al Colegio de Ingenieros del Ejército. ¿Para qué? Para que le construyan a Bahía un puente adecuadamente, un puente que cubra las necesidades de ustedes, un puente que esté dentro del marco presupuestario aprobado por ustedes. Eso se puede hacer. Tenga la seguridad que sí. Controlar a través de la tecnología, a través de un clic. Usted y yo podemos controlar. No podemos decir que ya no sabemos dónde ir a comer el mejor corviche de Bahía. No, no. La mejor cazuela, el mejor seco de gallina, a la hora que abren el restaurante, a qué hora lo cierran. No. Compramos las entradas para Daddy Yankee, para todos los artistas que vienen, para Mar Anthony, por aquí. Aprovechar el uso de esta tecnología justamente Compramos, para controlar a todas nuestras revendemos, instituciones. vivimos, respiramos, amanecemos con esto. Así que por favor no miremos para otro lado, porque mirar hacia otro lado es condenar a ese ciclo académico y formación de gente desesperada y que producto del facilismo puede caer en un clic de la tierra hacia el infierno. Y eso yo no quiero para mis hijos. Yo no quiero eso para mis hijos, no quiero eso para tus hijos y no quiero para ninguno de los ecuatorianos. Soy educador, soy académico. Los caminos están ahí. El mundo se ha unido con la academia y Ecuador es parte del mundo y tenemos que hacerlo así, Pedro. Carlos, le agradecemos el tiempo que nos ha deferido el día de hoy por haber compartido parte de sus ideas y sobre todo de propuestas que bien podrían llegar hasta las instituciones del país que están siendo señaladas y que no cuentan actualmente con la confianza de la mayoría de ecuatorianos. En los últimos estudios de opinión, más del 80% de ecuatorianos no creen en sus instituciones, no creen en el Ejecutivo, no creen en el Legislativo y obviamente no creen también quienes designan a las autoridades que regirán pues las leyes, que regirán todo lo que es el orden en nuestro país. En esta podríamos caer pues, en una suerte de disolución de una sociedad que busca desesperadamente soluciones, que busca trabajo, que ya no quiere tanta muerte ni tanta enfermedad. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos contar con su presencia en un futuro próximo, seguir hablando de estos temas tan importantes para el desarrollo de nuestra sociedad que tanto lo necesita. Excelente día. Gracias, Pedro. Y ventajosamente los ecuatorianos todavía confían en las instituciones de educación. Es por ahí el camino. Gracias. Muy amable.
Bueno, pudieron escuchar al doctor Carlos Espinosa Cordero,